Vamos a leer un versículo que está en el libro de Deuteronomio, y con la ayuda del Señor, pues Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Ese versículo va a indicarnos un poco la línea en lo que yo quería compartiros esta mañana. Dice el versículo, capítulo 7 de Deuteronomio, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Me voy a parar ahí, porque ya sobreabunda tanto pensamiento. Es una de las cosas que he estado pensando, y pienso muchas veces, en la necesidad de encontrar gente fiel. Y Dios está buscando a gente que tenga en su corazón el deseo de ser fiel. En el diccionario, la palabra fiel es muy interesante lo que dice. Dice cosas, aunque creo que no es creyente, pero dice algo muy interesante que me hace pensar, ¿no? Dice que la persona fiel o fiel, habla de aquella persona que guarda la fe, que es leal, que es constante en sus afectos. Me gustó eso. Constante en el cumplimiento de sus obligaciones. Alguien que no defrauda la confianza que se ha depositado en él. Y solamente leyendo esto del diccionario, que no es la Biblia, me hizo pensar y pensar y pensar muchísimo. Alguien que guarda la fe, alguien que es leal, alguien que es constante en sus afectos, alguien que cumple sus obligaciones, alguien que no defrauda la confianza que es depositada en él. Y yo por momentos vi la antítesis en mi vida. ¿Cuántas veces he defraudado la confianza que se ha depositado en mí? Vaya pastor, lo estás diciendo esta mañana. No quiero poneros triste pero sí haceros pensar, ¿Cuántas veces, soy inconstante en mis afectos? Yo tengo amigos desde la juventud, desde críos, creo que me quedan 3 o 4, pocos, de alguna correría que hacíamos, alguna locura. Por cierto, no sé si fue el domingo pasado o el anterior, cuando bajaba las escaleras, todo el mundo me decía al primer culto, yo venía al segundo, que si yo era el músico. Digo, ¿qué habrá pasado ahí con el músico y el músico? Y después me enteré que el pastor Julio dijo que yo había puesto en el carnet que yo era músico. Y madre mía, después de 30 años o 35 años, me acordé del versículo ese que dice en la Biblia, dice, no, ¿cómo es eso, Felipe? Dice, no habrá cosa que se tape, ¿no? Todo saldrá a la luz. Y sale, después de 30 años, sale a la luz, tú el músico, Bueno, eso en un paréntesis venía a cuento porque me echaron una vez del coro, como dije, de la iglesia. Pastor Felipe me echó el cura donde yo estaba me echó del coro de la iglesia. Y la otra porque había una frase en aquel tiempo, éramos jóvenes, decía: la policía no es tonta. No hay ningún policía aquí, ¿no? Hoy, que a veces la policía no es tonta. Entonces nos apostamos a ver si era tonta o no era tonta. Y yo dije, pues bueno, voy a ver. Pero después me lo comí, Pues me convertí, imagínate ir presentando el DNI en todos los sitios. ¿Y usted qué es? Bueno, mire usted, me equivoqué, lo puse adrede, tuve que rectificar. Lo digo esto para quitarme cosas de encima, No soy músico, me hubiera gustado, Consuelo.
Lo llevo ahí aparcado, pero no hay manera, no hay manera. ¿Cuánta confianza se ha depositado en ti? Es curioso, leyendo este versículo, dice, conoce, pues que Jehová tu Dios es Dios y es Dios fiel. El pueblo de Israel no fue un pueblo fiel, no lo fue. Estaban a 11 días de entrar en la tierra prometida, 11 días, 11 jornadas, nos dice la Biblia, y cataclás, se empezaron a echar para atrás. Las pruebas que Dios puso si leéis el libro de Éxodo, os dais cuenta, un poco así por encima, de que Dios va poniendo pruebas a su pueblo. Les va llevando a sitios, Él los va guiando por sus caminos, por los caminos que tiene en la mente. Pero los enfrenta en el Mar Rojo, los confronta en Mara, los confronta en el desierto, donde no hay agua, donde no hay comida. Pero Él es el que dirige el camino. Pero en cambio en el libro de Números, ellos eligen su camino. Y van para atrás constantemente. Es la diferencia entre el libro de Éxodo y el libro de Números. El libro de Números es una desgracia. Estás para advertirte, aquí en el capítulo 10 de 1 de Corintios, de que no seas como ese pueblo. Cuidado, no seas como ese pueblo, ten cuidado. Pero esta nueva generación que va a entrar, que viene aquí en el libro de Deuteronomio, Dios le dice, yo soy un Dios fiel, conforme a mi pacto, conforme a mis misericordias. Yo soy fiel y vas a entrar ahí. No por lo que tú eres, ni por lo que tú haces, ni por lo que tú sabes, ni lo que tú conoces, sino porque yo soy fiel. Pero así todo, hermanos, Dios se ha propuesto, creo, en nosotros, ayudarnos a cambiar esas cosas, esas debilidades, esas cosas que no están en nuestro carácter bien puestas y nos quieren ayudar a hacer las cosas, a ponernos a la altura que debemos estar como hombres y como siervos del Señor. En Santiago capítulo 1, versículo 17, cosas que vosotros conocéis, los que estáis empezando este versículo muy bonito, capítulo 1, versículo 17 de Santiago, dice cómo es Dios. Y estas características del carácter de Dios a mí me ayudan muchísimo, porque yo me agarro a Él, no a mí, a lo que hay en mí, que yo sé ya que tropiezo muchas veces y no soy tan perfecto. Pero Santiago 1, 17 y 18 dice cosas Dice, toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, dice, no hay mudanza, no hay ni sombra de variación. Hermanos, por así decirlo, Dios no muda, no cambia. No dice una cosa un día y otro día dice otra. No tiene un cambio de personalidad. No hay sombras en Él, no hay dudas. Es todo lo contrario a nosotros, ¿verdad? Todo lo contrario. Unas veces opinamos una cosa, otro día opinamos otra, otro día el sol está bien y estamos contentos, otro día nos influye la niebla, etc. En Él dice, no hay cambio, no hay mudanza, es el mismo siempre. Hermanos, eso es muy bueno para que tú te puedas agarrar a sus promesas. Pero tú tienes que afinar hacia ahí, ¿eh? Dios está buscando hombres y quiere hacer hombres de nosotros fieles y quiere hacer una iglesia fiel. Hay otra característica también que habla de la consistencia de su carácter. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo, otro versículo que también lo tenemos ahí. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos nosotros infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse
dice a sí mismo. Esto es una consistencia de carácter, es la roca, no cambia. Tú puedes ser infiel, tú puedes ser una persona que mudas, una persona que cambias, que varías. Hoy día tengo fe, mañana no tengo. Pero ¿cómo es posible que se fue? Hoy estoy bien, hoy creo, mañana no creo. Hoy soy fiel a mi esposa, mañana no lo soy. Hoy soy fiel a mis hijos, mañana. Hoy soy fiel a mi trabajo, mañana estoy cansado. Dios no cambia, Él es fiel siempre. Hermano, te puedes agarrar a una persona así, ¿eh? Puedes ir a la palabra de Dios constantemente y saber que Dios piensa, es y hace siempre igual. Otra cosa que también me sorprende mucho, Hebreos capítulo 11, versículo 11. Libro de Hebreos, Sara, que ella se reía porque pensaba que no iba a tener un hijo, pero la Biblia dice, de ella esto, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, necesitamos tanto la fidelidad de Dios como nuestra confianza en Él para alcanzar las promesas. Sin Él no alcanzaríamos nunca nada. Todo lo que está puesto delante de nosotros, todas las cosas que nos han prometido, las podemos alcanzar porque Dios es una persona, es un ser fiel. Pero para alcanzarlas también tú tienes que creer en eso. Estaba pensando también un poco en la iglesia, en nosotros, en Cabezón, en las relaciones, por ejemplo, con los hermanos. ¿Qué se necesita para una relación entre los hermanos sea una relación buena? Estaba pensando, voy a llevar a un sitio, y apunté estas cosas: confianza, sinceridad, comunicación, respeto, honestidad, fidelidad, tenernos en alta estima. Con las relaciones de pareja, pues igual, amor, paciencia, a veces medir las palabras, como dice Vicente, ser compañeros, gracias Conchi, señeros, dice Vicente muchas veces, hay que ser compañeros. La relación con Dios también puede producir armonía, paz, tranquilidad. No obstante, a veces con los hermanos, a veces podemos tener relaciones un poco extrañas. A veces podemos no ser sinceros, a veces no somos honestos, pero Dios quiere, de alguna manera nos ha traído a esta iglesia y nos ha hecho nacer aquí. Y al igual como yo tengo amigos que están fuera, pero no son mis hermanos, yo tengo que aprender, amados, también a ser amigos y a ser fiel con mi hermano. La explosión de esta iglesia, el fruto que podamos alcanzar, donde nosotros podemos llegar, tiene mucho que ver en estas relaciones y cómo tú te las tomes. Yo voy a fallar muchas veces, hermanos. Algunas veces he fallado a alguna gente, los que me conocen.
Pero hay gente que me ha tenido cariño. Hay gente que ha visto en mí una proyección. Hay gente que ha visto en mí no el pecado, ni el momento y las circunstancias en que yo estaba, sino ha visto más allá. Gracias a Dios por esas personas. Normalmente suelen ser nuestros pastores o gente muy querida a nuestro alrededor. Os hablo que tengo amigos de la infancia, pero tengo hermanos aquí. ¿Qué pudo ver Jesús en Mateo cuando le vio sentado en la mesa de los impuestos? Una persona que no era leal a su pueblo, eran judíos los dos, ¿verdad? Una persona que robaba, pero también igual pudo ver una persona que podía llegar a escribir con tanta pasión el Evangelio, que a veces, para los que estudiáis en el seminario, a veces Mateo pone versículos donde no hay versículos bíblicos. Es tanta la pasión que tiene, que se saca cosas y las pone como profecías incluso también. Pero Jesús pudo ver en él alguien que otros no podían ver. María Magdalena. A mí me la ponen delante, bueno, yo he tenido algunas experiencias aquí y me llenaban el traje algunas, me escupían, yo nunca había visto unas personas que estaban tan alborotadas. Iba a orar por ellas y de repente empezaban a escupirte y a hacerte unas cosas muy raras. No para asustar a nadie, pero vamos, me quedé de piedra, ¿no? Pero, ¿qué pudo ver Jesús a través de los 7 demonios y una persona descerebrada? ¿Qué es lo que quiere que nosotros veamos, hermanos, en aquellas personas que se convierten, en aquellas personas que están caminando, en aquel hermano que a lo mejor ha metido la pata y lleva algunos años? ¿Cómo yo voy a juzgar esas cosas? ¿En base a qué? Si en mí hubieran visto la metedura de pata que yo metí en algunas veces y se hubieran quedado con eso, yo no estaría hoy aquí predicando. A veces la persona que no hemos hecho mucho caso a nuestro alrededor es la persona que a veces ve cosas en nosotros y nos quiere mucho. Por ejemplo, yo tengo que poner y dar las gracias a Francisco, por ejemplo, también. Aunque nos hemos llevado a veces, los hermanos a veces tienen roces, Una vez cortando la cebolla, estoy cortando la cebolla, me mosqueo con Francisco, cambio el cuchillo y cambio y hago así, ¡plum! Y me corté el dedo, porque me enfadé. Porque él entendía unas cosas y yo entendía otra. Y yo estaba en mis cosas, ¿verdad? Pero pasan circunstancias, vienen momentos en que Dios está probando, o has cometido errores, y de repente sale esa persona que ve en ti lo que otros no ven y te anima. Gracias a Dios porque hay franciscos. Hay un versículo que siempre me encantará en el libro de Habacuc que dice: Señor, en medio de la ira, de tu ira, manda tu misericordia. ¿Y es que no lo necesitamos? En medio de tantas movidas, en medio de tantas historias que nos están pasando, que viene la prueba, las tentaciones, las historias, las caídas. Señor, en medio de todo eso, muestra tu misericordia. Al menos una luz, alguien que pueda ver en ti lo que Dios ha visto desde un principio. Mateo, Pedro, el apóstol Pablo, todos cometieron errores tremendos en su pasión, algunos por servir al Señor. Pero deberíamos tener esa visión, hermanos, esa visión que tiene Cristo, de poder ver en la gente la proyección que pueden tener cuando están siendo renovados, cuando pueden llegar a ser renovados y pueden ser cambiados por el poder de Dios. Si no, la fidelidad
era una preocupación apostólica. ¿Y por qué? Vamos a ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 22, 23. Hubo Bernabé, uno que no se habla mucho a veces de él, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Hay algunos versículos más, pero dice, hablando de Bernabé que va a Antioquía, me gusta mucho esto, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, dice, permaneciesen fieles. Hola Teresa, no te he visto. Me alegro tanto verte. Perdonadme, es que le tengo mucho cariño a Teresa, de las históricas también, que me vieron meter la pata tantas veces. Y me quiere tanto. Bernabé le mandó y lo que les exhortó, ¿qué era? Se habían convertido, tenían un boom. ¿Y qué les dice? Les exhortó a permanecer fieles a Dios. ¿Por qué esa preocupación? Si estaban, estaban ya, ¿por qué esa preocupación? Hay un libro, en el seminario, cuando estudiaba en el seminario lo leíamos, y se hablaba del liderazgo eclesial o algo así, no lo sé muy bien, pero sí recuerdo estas cositas. Decía este hombre de que los creyentes pasamos 3 tipos de pruebas. Uno era la prueba de la integridad, otro era la prueba de la obediencia y otro era la prueba de la palabra. Poco más o menos. En otros pueden llamarlo de otra manera, pero coinciden. La prueba de la integridad es la que Dios hace en sus hijos para llevarles a ser gente fiable, ser gente de la cual se pueda uno confiar, que Dios pueda delegar. Habla del carácter. Y Dios prueba a sus hijos. Pero acordaos un momentín, las pruebas no es para dar caña, no es para machacar a la gente. Las pruebas son para hacer madurar, que a veces las confundo yo. En medio de la tristeza, cuando ves tu infidelidad, cuando ves lo que te falta, porque las pruebas lo que hacen es hacerte ver lo que te falta a ti y que no alcanzas, sino es con la ayuda del poder del Espíritu Santo y tu disposición, pues te hundes, te puedes hundir en la prueba. Pero este hombre habla de que Dios quiere llevar a sus hijos a un carácter como Cristo, ser obedientes, ser fieles a Él. Que la gente pueda confiar, que pueda depositar en Él cosas que se puedan fiar de Él. Decía Lorenzo San Vicente de Lering, decía, hablando de 2 de Timoteo, cuando le dice, guarda el depósito que te he dado, en una disertación preciosa, dice, yo te he dado oro, no quiero plomo, no quiero plata, no quiero bronce, yo quiero oro. Dios te va a dar cosas, te ha dado un ministerio, te ha dado algo que tienes que guardar, el depósito de la fe, y Dios no quiere que le devuelvas otra cosa que no sea eso. Para eso tenemos que llegar a ser hombres fieles, no perfectos, en esa mentalidad que nosotros tenemos, sino gente que es fiel en lo que se ha comandado. Yo te doy esto, tú me lo vas a guardar. Y cuando te mueras, me lo devuelves tal cual. Yo te he dado oro, no quiero plomo, yo quiero oro. Tremendo ese estudio de San Vicente de Lering. Increíble. ¿Qué es lo que me ha dado Dios a mí? ¿Qué te ha dado Dios que tienes que guardar celosamente?
¿Qué tienes que cuidar? ¿Tu salvación? ¿El Evangelio? Tienes que seguir predicando el Evangelio, si no te mueres, Cuidadito, Tu hermano, tu iglesia, ¿quién está dispuesto a morir por su iglesia? Imperfecta. Yo te he dado oro, quiero que me des oro. Bernabé estaba preocupado de que ellos tenían que permanecer fieles. Hechos capítulo también 14, habla también de lo mismo. En la misma persecución, dice, después de anunciar el Evangelio, capítulo 21, 22, 14, 21 y 22, dice, después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, a que permaneciesen en la fe. Hay algo, hermanos, hay algo. Vamos ahora a 2 de Corintios, y estoy terminando. 2 de Corintios, capítulo 11. Hay algo desde la caída de Adán que está trastornado ahí en el corazón del hombre. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y lo dice el mismo apóstol Pablo. Dice, pero me temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, dice, de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, algo ha pasado desde aquella caída. Algo está queriendo el enemigo mover en los hijos de Dios. Porque los que no están aquí o están fuera del Evangelio o no conocen a Dios, pues allí todavía tienen que venir para acá. Pero algo quiere apartar, o alguien quiere apartarnos de esa sincera fidelidad a Cristo. Cuando tú te convertiste, te decían por aquí, por ahí vamos. Cuando me acuerdo yo, los miércoles venía, cuando la gente empieza a titubear, parece que se van apartando de la iglesia, se van apartando de cosas, empieza a haber críticas, murmuraciones, luchas, tonterías, se meten historias dentro que te van apartando de la sincera fidelidad a Cristo. Y ves enemigos donde no tiene que haberlos. La Biblia dice no tenemos lucha contra carne y contra sangre, pero luchamos, Y vamos apartando de esa sincera fidelidad a Cristo, genuina. Casi como niños. Tengo un crío pequeño, se llama Nicolai, Mijai, Ciprián. Y es increíble, porque a los críos es que le dices, a ver, cierra los ojos y vente conmigo, te voy a dar un paseo. Y no los abre hasta cabo de... ¿Cómo es posible que se confíe una persona tanto? Me gusta esta gente cuando son niños son muy fiables, muy confiados. Y cuando se van haciendo viejos se vuelven como el mal vino, avinagrados un poquitín y así. Hay algo que dice la palabra de Dios, no yo, que nos quiere apartar de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, ¿para qué fuimos nosotros creados? Según capítulo 1 de Génesis, estoy dando mucha Biblia, ¿verdad? Igual que con el seminario. Capítulo 1, 26, no lo miréis, pero dice, lo sabéis, dice de Génesis, dice, fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no? En otras palabras, más sencillas, fuimos creados para parecernos a Él. Y si Dios es Dios de amor, sus hijos serán verdaderos amantes.
Si Dios es un Dios fiel, sus hijos tienen que ser fieles. ¿Lo habéis cogido? De eso se trata, hermanos. En el momento en que se pasa esa prueba, pero puedes tener la opción de echarte para atrás. Te estancas hasta que no vuelva otra vez y la superes. Pero en el momento que la superas, hay una explosión de ministerio, hay una explosión en tu llamamiento, hay una explosión en lo que Dios quiere hacer en tu vida, hay una explosión a tu alrededor. Y como iglesia, hermanos, lo digo como iglesia, vamos a explotar, vamos a dar una impronta. Dios ha llamado a esta iglesia. Ahora me voy a tirar un farol, perdonadme. Soy de los primeros que se convirtieron. Y sé el camino, sé la dirección, sé el llamado y sé las profecías que nos han dicho, las tengo anotadas. Lo sé. Sé que no salimos en vano a abrir iglesias así porque sí. No salimos en vano, aunque éramos pocos. Aunque éramos unos apestados, también. Aunque decían lo que decían, pero no tuvimos complejo, salimos. Si esta iglesia no permanece fiel a ese llamado, nos vamos a morir. Si tú estás en tonterías, en historias, en piquitín, quiticán, y que en la crisis, y no tengo crisis, y mi trabajo, que yo también tengo problemas, hermanos. Pero Dios quiere algo con esto. Y que tú te permanezcas fiel y poder impactar y llegar a hacer lo que Dios nos ha encomendado. Y lo vamos a hacer. Depende mucho de ti. Esta iglesia tiene un llamado específico. Necesita que tú estés centrado. Necesita que tú seas fiel. Necesita que te quites muchas historias de la mente. Muchos complejos, muchas manías, y ser fiel a lo que Dios nos ha llamado. Porque vamos a explosionar. Vamos a llegar a mucha gente, vamos a tocar la fibra. Yo me voy a morir y esto va a seguir hacia adelante. Va a seguir hacia adelante. No podemos estar enredados en luchas y en tonterías y tal, y en nuestros pecadillos y en nuestros pescadillos. No, tenemos que estar centrados y ser fieles a lo que Dios nos ha llamado. Y ser constantes, 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 constantes. Y fieles, y fieles. Y Dios busca hombres fieles. ¿Esto encarga a qué? A hombres fieles. Tenemos oro en la mano. Y Dios espera que le demos oro. Pero podemos estar enredados. Nos quieren apartar de la sincera fidelidad a Cristo. Nos quieren. Tenemos que estar muy centrados, hermanos. Muy centrados. Y animados. Es verdad que hay problemas con el tema del trabajo, pero Dios no va a permitir que, como dice su palabra, no va a permitir que estemos más ahí y que extengamos nuestra mano a cosas que no sean buenas. Pero debemos aprovechar este tiempo para hablar del amor de Dios, para dar tu testimonio y para llegar a otros. Hay cosas que dice la Biblia, dice el sexo, ¿no? El vino, ¿y qué otra cosa dice? Otra cosa dice, no ahora, ¿no? El mosto, quitan el juicio. Estás en eso, metido. Cuando dejas de evangelizar, cuando dejas de dar tu testimonio, te estás mirando muchas veces a ti mismo, y no haces nada. Cuando dejas de preocuparte por los demás, cuando dejas de tener esa visión limpia en aquellas personas, en aquellos hermanos, y ver la proyección que pueden tener con Cristo. Y dejas a un lado los celos, las envidias, las tonterías, el querer ser alguien. Hay algunos que desean el pulpitis, pero no hay tantos pulpitis para tanto pulpitis o pulpito. Pero todos tenemos que hacer aquí una labor. Dios espera de nosotros que seamos una iglesia fiel. Dios espera de su gente que nos parezcamos en Él. Dios es santo. Seremos que ser santos. Dios es amor, tenemos que amar. Dios es fiel,
tenemos que ser fieles. Fiel en tu casa, fiel en la iglesia, fiel con tu esposo, con tu esposa, fiel con tus hijos, fiel al pastor, fiel al llamamiento que nos ha dado Dios. Oramos, mis hermanos, no es una regañina ni nada para nada, sino simplemente animarte, exhortarte de que no estás aquí así porque sí, y que tienes un propósito y tienes un lugar específico aquí. Depende mucho de ti. Como siempre hay gente que se quedará en el vagón de atrás y otros querrán ir en el vagón de adelante. Bueno, yo te animo a que empujes también aquí tú. Que salgas un poco, levantes un poco los ojos por encima de las movidas que hay, de las historias que puede haber con el tema laboral, las circunstancias, y que digas, yo quiero ser fiel. Señor, ayúdame a superar esa prueba de integridad. Yo quiero ser como tú, un Dios fiel. Conoce que Dios es un Dios fiel. Aleluya. Oramos, mis amados. Bendito y Padre Celestial. Aleluya. Dios eterno y todopoderoso, Padre creador de los cielos y de la tierra. Señor, creador de todo lo que hay, de lo visible y de lo invisible. Nuestro Dios, nuestro Padre eterno. Dios mío, tú nos has hecho nacer en una familia que ni pensábamos cómo era. A otros has traído de otros lugares aquí. Has permitido que vivamos juntos. Has permitido que estemos en una comunión, en una unión y con un sentido, un propósito de vida para hacer como iglesia. Señor, clamo a ti, a tus promesas, a las que tú has hecho, las que tenías preparadas antes de que yo viniera aquí, Señor. Tus ojos ya los tenías puestos. Dios mío, tú tenías tus ojos puestos en tus hijos. Tú sabías cada uno de los que estamos aquí. Tú lo sabías, los que han pasado, los que pasarán. Tú tienes un propósito con esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a levantar nuestros ojos, a mirar, Señor, tu camino, tu señal, a afianzarnos, Señor, en tu palabra, a coger, Señor, el listón, Señor, a coger el testigo, a seguir machacando, Señor, a seguir dando testimonio, oh Dios, a seguir levantando a otros para el ministerio, Señor, a seguir manteniéndonos firmes. Pero, Señor, somos débiles. Somos débiles, Señor. Te doy gracias porque eres un Dios fiel para perdonar todo. Te doy gracias que eres un Dios fiel para conseguir todas esas promesas, Señor. Te doy gracias porque eres un Dios como eres y porque quieres hacernos, Señor, conforme a tu carácter. No quieres que seamos niños siempre. Quieres que te conozcamos, que oigamos tu voz y sigamos para adelante. Dios mío, sigue bendiciendo la palabra de la boca de mis hermanos. Sigue dando honor, Señor, a su testimonio. Señor, sigue impactando en los corazones de la gente. Señor, sigue trabajando en los presos, en los sitios donde estamos, con las personas donde trabajamos. Señor, que seamos una luz. Y ayúdanos, Padre, a estar pendientes, a no dejarnos, Señor, de esa sinceridad, de alejarnos, Señor, de ti. Dios mío, bendice esta mañana a tus hijos, a tus siervos. Bendice a los hermanos, Señor, que están, y a los jóvenes que están allí, animándose para seguir. Y ayúdanos a no ser tropiezo para ellos, Señor. Ayúdanos a que seamos gente de ánimo para otros. Oh Dios. Padre, muchas gracias te doy en el nombre